Traje un tema hoy para hablar que, bueno, está muy presente en nuestras vidas actualmente. Me refiero a las epidemias. Palabra epidemia en nuestras vidas. Exactamente, el contexto llama a la puerta, es de eso de lo que vamos a hablar. Bueno, hubo muchas epidemias en la historia de la humanidad, imposible abordarlas a todas, y entonces se me ocurrió compartir algunas ideas y reflexiones sobre dos, creo yo, de las más famosas que ocurrieron en la Argentina. En la Argentina. Sí. Bueno, más precisamente en la ciudad de Buenos Aires. Disculpen mi porteñicidad en aunque este no momento. lo seas. Aunque no lo sea, es verdad. verdad. Bueno, me voy a Le marqué referir... la cancha. Me voy a referir a la epidemia de fiebre amarilla del año 1871 y a la epidemia de poliomielitis de mediados del siglo XX. Interesante. Cuando me acuerdo del día en el que la OMS decreta de que esto ya no se trataba más de una pandemia, sino de una epidemia, dije... Al revés, no de una epidemia, sino de una pandemia. Totalmente. Que dije, ¿qué sé o cuáles son ejemplos de esto? Y me tenía un montón de nombres y me hacía un entrevero como que no sé identificar cuál era cuál. Con lo cual me va a servir. Bueno, ojalá que así sea. Hablemos de la fiebre amarilla al principio. En el río La Plata hubo signos de esta enfermedad ya a mediados de 1850. Ajá. Miren lo que decía el diario La Prensa, más o menos en esta época, el 18 de enero de 1850. La terrible fiebre amarilla, la desoladora peste que en el año 57 llevó a la tumba la mitad de la población total de Montevideo, hace estragos en el río de Janeiro, es decir, está a nuestras puertas. Asustado, bastante asustado el periódico. Está claro el miedo que generaba. Piensen que era una enfermedad costera que tenía un carácter endémico en el río de Janeiro y otros puertos brasileños y que generaba un efecto contagio al zarpar los buques a diferentes lugares del río de la Plata. Para 1857, una tercera parte de la población de Montevideo se había contagiado y habían muerto unas 888 personas. Claro. Con menos intensidad, en ese momento se trasladó a Buenos Aires al año siguiente. Eso también permitió que la preocupación no fuera extrema en esta ciudad. Y por eso en los diarios se podían leer algunas columnas de humor al respecto. Miren lo que decía el diario La Prensa, ese mismo diario que leí antes. Un poquito después, el 28 de abril de 1871. Si te sientes abatido, con dolor en la cintura, con el vientre descompuesto y en la frente calentura, si ves tu dorsal espina acaso molestarte mucho, si hay pesadez en tu vista con cierta dosis de chucho, ay, por Dios, no tengas miedo, es solo fiebre amarilla y aunque mata a medio mundo, es una fiebre sencilla. Mira qué broma. Eso era una columna de humor de el diario La Prensa. Obviamente, y con el correr de los meses, era difícil leer columnas de este tipo en los diarios. Bueno, la situación había empeorado drásticamente. 1871 fue el año, dicen las crónicas, en el que Buenos Aires murió. Wow. Un 10% del total de la población no sobrevivió a esta epidemia, sumado al caos social que generó. Me refiero al desabastecimiento de alimentos, la clausura de negocios, robos, falta de atención a los enfermos y la saturación de los cementerios. Y todo sucedía por un mosquito infectado, generalmente del género Aedes, que transmitía la enfermedad. De hecho, cambia la fisionomía de Buenos Aires. En el sur, particularmente en el barrio de San Telmo y Montserrat, que es donde más fuerte pega esta epidemia. Bueno, lo que sucede es que muchas de las personas que ahí vivían se escaparon al norte, al barrio La Recoleta y estos lugares que empezaban a crecer en este momento. El sur de la ciudad queda completamente abandonado. Luego, por supuesto, llegan los migrantes europeos en oleadas masivas y lo empiezan a poblar, pero en ese momento queda prácticamente vacío. Ahora bien, es importante decir esto mismo porque se cree que la peste hubo cierta autogestión de las personas, lo cual no fue tan cierto. De hecho, lo que se ve es que la municipalidad activó medidas como nunca antes para sobrellevar la situación. Informó casos, asistió a los pobres y ejecutó medidas sanitarias como aislar personas e incluso manzanas enteras. Por supuesto que la Ciudad de Buenos Aires no iba a olvidar fácilmente lo que sucedió. Les recomiendo una obra de Juan Manuel Blanes, un óleo sobre tela que narra el espanto vivido, ¿sí? Si no la han visto, ponen en Google un episodio de la fiebre amarilla en Buenos Aires. Tremendo. Y lo que van a ver ahí, sí, es tremenda, lo que van a ver ahí precisamente es lo que sucedió una madrugada del 17 de marzo de 1871, cuando un policía del Cuerpo de Serenos abrió una puerta de una vivienda ubicada en la calle Balcarce al 200, en el entonces tétrico barrio de San Telmo. Ingresó y vio una imagen dramática. En una vivienda humilde se encontraba un niño aferrado al pecho de su madre que yacía muerta en el suelo.
Wow. Eso fue retratado por Juan Manuel Blanes y es de alguna manera la imagen que queda después de esta epidemia. Claro. El Estado Nacional, a partir de esta epidemia, empezó a invertir esfuerzos en ampliar servicios de agua corriente, comenzó a instalar cloacas, invirtió esfuerzos también en su sistema de salud y en la construcción de hospitales modernos. Pero no fue la única epidemia que azotó a la Argentina. Perdón, y también del cementerio de Chacarita, ¿no? ¿No es por esa época? Exactamente, se clausura o no se clausura, el cementerio del Sud estaba devastado, Claro. hacinado completamente y se abre el cementerio de la Chacarita, exactamente, que antes, si no me equivoco mal, era parte del Colegio Nacional de Buenos Aires. Sí, era un barrio de chacras. Exactamente. Decía que una de las otras epidemias de las cuales iba a hablar, es la polio. La polio es otro ejemplo, es un poquito más cercana de una epidemia que hizo de las suyas y presentó un serio desafío a mediados del siglo XX. Bueno, por si no lo saben, es una enfermedad muy contagiosa causada por el poliovirus. El virus se transmite de persona a persona, invade el sistema nervioso y puede causar parálisis en cuestión de horas. No soy médico. No, pero es bardera. Pero es Claro. Aparte ya no bastante estamos hablando del mosquito, sino de persona, estamos hablando de persona a persona, ¿no? Exactamente, exactamente. Y fue un problema público alrededor de 1950. Aunque el pediatra Juan Garrahan hablaba de esta y de un brote, mejor dicho, en 1936. Bueno, a partir de ese momento y tras la sanción de la ley 12.317, se dio paso al control y a la prevención del contagio. Claro. El Ministerio de Salud, que se creó en 1949 y estaba a cargo del doctor Ramón Carrillo, había comenzado una serie de reformas sin precedentes en términos de salud pública, me parece que es importante mencionarlo. Creó el primer plan sanitario de la nación, desarrolló la medicina preventiva, la medicina social y la atención materno-infantil. Una de las acciones que fue fundamental precisamente para combatir a la polio fue habilitar 7 camas de cada 100.000, por cada 100.000 habitantes, mejor dicho. Otra de las reformas sin precedentes y que en este caso se hacía con una enfermedad que contagiaba para 1956 a 33 de cada 1.000 habitantes de este país. Es un montón. Un montón, totalmente. Hubo muchas más acciones para combatir a la enfermedad. Y son cuestiones que han quedado en el imaginario, de abuelos, de abuelas, Sí. estamos convencidos de eso. Y aparte, bueno, lo sé, precisamente. Hubo, les decía, acciones para combatir, como la utilización de pastillas de alcanfor en la ropa. Limpieza de las veredas y las calles por los vecinos, por las vecinas, árboles y cordones de las veredas blanqueados con cal y fundamentalmente, miren qué casualidad, el lavado de manos con agua hervida y el mantenimiento de la higiene personal. Además, llevaba adelante una fuerte campaña de publicidad para concientizar a la población. Solidario esfuerzo, decía esta publicidad de época. La lucha contra la parálisis infantil aúna en solidario esfuerzo la actividad oficial y la iniciativa privada. Aviones del Ministerio de Agricultura y Ganadería se abastecen de líquidos y polvos insecticidas para fumigar vastas zonas que podrían constituir focos infecciosos. La municipalidad de la capital dedica preferente atención a la limpieza e higienización de lugares insalubres. Zanjas hasta ayer constituidas en focos de infección son limpiadas y las aguas cubiertas con aceite que impide la proliferación de los microbios. En todos los barrios grandes y pequeños se unen en la limpieza de calles en solidario esfuerzo. Solidario esfuerzo, decía este noticiero panamericano con una hermosa voz del locutor. Bueno, la vacuna se comunica en 1955. Estados Unidos fue quien, bueno, en realidad el doctor Jonas Salk fue quien creó la vacuna y era efectiva, se dijo en ese momento. Bueno, en la Argentina el golpe del 55 elimina el Ministerio de Salud y empezó a ignorarse la existencia de este mal que afectaba fundamentalmente a chicos y chicas de menos de 10 años. Recién para 1984 la erradicación definitiva ocurrió en América Latina. Bueno, rápidamente, UNE mira al pasado y no puede dejar de ser optimista. La fiebre amarilla hoy es tratable. La polio está prácticamente erradicada a nivel mundial. ¿Cómo no mirar con algo de optimismo el futuro? También es cierto que las enfermedades no son simplemente fenómenos naturales, sino que es importante entenderlas en el entramado sociocultural en el que ocurren.
Evidentemente hay acciones gubernamentales que siempre se llevan a cabo, acciones colectivas y solidarias, acciones que lejos están de ser solidarias y son profundamente egoístas, y hay, sobre todo, muchísimas representaciones sobre ellas. Las historias de las enfermedades son también las historias de cómo son narradas. Hoy, que vivimos una pandemia, no dejo de preguntarme cuál va a ser la representación de la época sobre el COVID-19. ¿Cuál será la imagen que deje esta pandemia? ¿Qué recorte de diario será utilizado para volver a este 2020? ¿Qué lugar ocuparán las máscaras y los tapabocas en los futuros imaginarios? En fin, preguntas